y es a propósito de las mujeres del sector, en el sector salud y los cuidados preventivos que se enfrentan a una mayor brecha de género que en otros sectores económicos. Los servicios de salud requieren un nuevo enfoque de género porque ellas están enfrentando una mayor mortandad, ellas o nosotras, estamos enfrentando una mayor mortandad en enfermedades que los hombres. Particularmente es bien sabido que México somos uno de los países de América Latina y en el mundo que enfrentamos mayores problemáticas en cuestión de mortandad materna. Pero independientemente de eso, ¿qué hacer para romper con esta brecha? ¿De qué manera contribuyen las mujeres a promover la economía de la salud? Para moderar el siguiente panel, que se titula Mujer y Salud, un doble reto de inclusión, nos acompaña, ahora sí, Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. Bienvenida, Mariel. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Mujeres y Salud, un doble reto de inclusión. Melanie Devlin, presidenta de Grupo Devlin. Sharon Navarro, directora Finanzas Organón. Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos. Claudia Restrepo, Head Finanzas Sostenibles para Deloitte Spanish Latin America. Bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Pues quiero arrancar, evidentemente, además de darles la bienvenida a nuestro gran panel que tenemos esta noche, pues darles la bienvenida a este panel de Mujeres y Salud, un doble reto de inclusión, en donde queremos hablar de las brechas que enfrentamos las mujeres para cuidar incluso nuestra propia salud. Y para arrancar la charla, me gustaría pedirles que cada uno cerrara por 2 minutitos, 1 minutito menos, sus ojos. Y que pensáramos, pongámonos en nuestra mente una mujer, cabeza de familia, de mediana edad, con 2 hijos, tal vez en secundaria, sin un empleo formal, porque tiene un pequeño negocio de comida en un mercado, en la calle, y que es diagnosticada con un problema en el corazón, híjole, que es la principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte en las mujeres en México. No tiene seguridad social, así que los gastos médicos en estudios y medicinas los debe costear con dificultades y el médico privado le dice que tiene que cambiar su forma de vivir. 0 estrés, no puede estar haciendo trabajo físico pesado, no tiene que tener preocupaciones y tiene que evitar grandes esfuerzos. Ahora sí, abran sus ojos y díganme en qué pensaron. Seguramente nadie aquí pensó en que la mujer el otro día va a cerrar su negocio y se va a ir a vivir a Cancún. Es irreal. Creo que todos pensamos en qué tragedia para esa mujer. ¿Por qué? Porque es el sustento de su familia. Es madre y padre de sus 2 hijos. ¿Con qué va a pagar colegiatura o escuela pública, estudios, alimentación, su propia alimentación? ¿Y qué creen? Para ella, el cuidado de su salud es lo que menos importa. ¡Qué tragedia! Pero esto es a lo que nos enfrentamos todos los días, mucha parte de las mujeres que vivimos en México. Y justamente para hablar de este tema y que nos dé un contexto de cómo estamos las mujeres, cómo está la inequidad en esta parte también, porque cuando pensamos en inequidad pensamos en que no tenemos los mismos empleos, en que no nos pagan lo mismo, en que tenemos pocas oportunidades para llegar a puestos directivos. No, también en esto las mujeres tenemos desventajas. Sofía Ramírez, bienvenida, directora de México Cómo Vamos. Platícanos un poco, danos un panorama de las mujeres, cómo vivimos esta otra parte de la inequidad en México. Gracias, Mariel. Primero que nada, ya no estoy como directora de México Cómo Vamos, pero sí como consejera y como experta del grupo de observadores económicos, entonces muy contenta de hablar de esto contigo, porque si no hablamos del tema de las inequidades no vamos a llegar más lejos. Y yo quisiera darles un panorama de 2 vías. El primero es en el sector salud, al igual que en prácticamente cualquier otro sector productivo,
pues tenemos a las mujeres involucradas como consumidoras y como proveedoras. Nosotras nos enfermamos, pero nosotras también brindamos cuidados, pero también nosotras estamos en medio conteniendo y ayudando a quienes se enferman en casa. Entonces, es un rol con distintos matices. Eso por un lado, las brechas que ya mencionas, hay afectaciones en la economía diaria, en la economía de los hogares, que no nos afectan igual a hombres y a mujeres. Hemos escuchado muchísimo, por ejemplo, los impuestos rosas, ¿no? Los sobreprecios que pagamos para productos de consumo femenino, pero ese sobreprecio también lo pagamos cuando dedicamos nuestro ingreso a comprar comida, a el ahorro, a pagar la colegiatura, el uniforme, a todos estos pequeños gastos que acaban siendo un mundo de dinero. Esto por un lado, pero por el otro lado tenemos además un retroceso muy importante en progreso social para un grupo muy particular de mujeres, que son sobre todo las personas de menores ingresos, pero que además en el promedio nos han jalado para abajo. En este rubro del índice de progreso social nos dimos cuenta que durante la pandemia, en el rubro de muerte materno-infantil, que es realmente importante, una métrica importante para medir el nivel de desarrollo de una sociedad, bueno, pues ahí no a todas nos afectó igual. Obviamente en todo el país hubo un retroceso en promedio de 1 punto sobre 100 en ese componente, no parece ser grave. Pero cuando tú miras el sureste, Oaxaca, Guerrero, el retroceso fue de 18, 19 puntos. Entonces, regresando al punto central, ¿cuál es el panorama? Si es un panorama donde 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar trabajan o buscan un trabajo, mientras que los hombres es 8 de cada 10, es una proporción mucho más alta, casi del doble, pero además los accesos, los empleos a los cuales acceden las mujeres no tienen seguridad social y son de peor calidad. Hagamos esa ecuación y tenemos un mayor impacto en la pandemia, un mayor impacto en el gasto corriente con una inflación muy importante y además, a la par, una baja participación laboral con una muy mala paga también en el sector salud. Sharon, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inequidad en la salud? Porque de pronto podemos pensar, ¿a qué se debe? ¿Qué es la inequidad? Bueno, la inequidad en la salud se refiere a que históricamente las necesidades de salud de las mujeres han estado subestimadas, subfinanciadas, subinvestigadas. Imagínate que de la investigación y el desarrollo solamente el 1% se enfoca en soluciones médicas para mujeres. Y un dato importante, en el 2022… Siendo la mitad de la población, solo el 1%, se dedica a la investigación y desarrollo. Entonces esto no hace sentido, esta proporción no hace sentido. De 37 medicamentos que la FDA aprobó en el 2022, solamente 2 se enfocaban en soluciones médicas para mujeres. Entonces esta falta de atención es latente, es visible, ¿no? Y justo esta es la razón de ser de Organon. Nosotros somos una compañía farmacéutica enfocada en la salud femenina. ¿Por qué? Porque las necesidades de salud son grandes por esta subestimación y la prioridad de nosotros es atender los padecimientos que aquejan, agobian y retiran de la economía a las mujeres a lo largo de su línea de vida. La prioridad para nosotros son temas de planificación familiar, el embarazo infantil y juvenil, porque empieza como un problema de salud, pero se convierte en un asunto económico. Y de ahí se desencadenan otros como la hemorragia posparto, que tiene una estadística de mortandad, la infertilidad, la esterilidad, el síndrome de ovario poliquístico y otra lista de enfermedades crónico-degenerativas que estadísticamente afectan mucho más a las mujeres. Por ejemplo, la osteoporosis, la artritis reumatoide, ¿no? Y la verdad es que en este sentido nosotros estamos altamente interesados en cerrar esta brecha de inequidad, participando activamente con las instituciones, con la sociedad civil en algunas estrategias y proyectos muy importantes. Por ejemplo, apoyando activamente la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Juvenil, y tenemos algunos proyectos muy novedosos donde estamos colaborando con el gobierno
para traer a la mesa mecanismos de financiamiento que permitan disminuir esta brecha y disminuir este subfinanciamiento que existe, ¿no? Y ahí Claudia es una experta. Es que justo eso, cuando hablamos de salud, no hay presupuesto que alcance. Siempre hablamos de que los presupuestos de los gobiernos no alcanzan o no se le dedica tanto al rubro de salud. En este año se ha subido un poquito, pero en realidad por la inflación creo que quedamos un poco tablas, Sofía nos podrá dar el dato, pero ¿cómo hacer este reto de financiación justamente para poder llevar a cabo programas, acercarlos a la población, justamente para poder ir haciendo un poco más pequeña la brecha en salud que tenemos las mujeres? Sí, realmente el reto en torno a poder financiar muy buenas ideas está sobre la mesa. Todos nos quedamos planteándolas, pero no necesariamente está el recurso para hacerlo. Si lo miramos desde el punto de vista gobierno, nunca alcanzarían los presupuestos para tener la cobertura que requerimos en salud. Si lo miramos desde el sector privado, igualmente están trabajando en función de poder implementar algunos proyectos. Si vemos multilaterales, cooperación internacional, sería lo mismo. El reto aquí está, y está muy enmarcado en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es cómo trabajamos juntos en iniciativas que puedan tener un impacto mayor, que puedan representar una mayor oportunidad, en este caso concreto, en acceso, equidad y adherencia, digamos, a tratamientos médicos, bajo principios muy claros de medición, o sea, teniendo claramente cuál es la data, cuál es la intervención que se tiene que hacer y cómo generar argumentos atractivos para todos. Hemos oído hablar de muchas de estas organizaciones que hoy nos acompañan, de sus estrategias de sostenibilidad, de ESG o de sus retos en torno a generar impacto social y ambiental. Pues este tipo de uniones, de organizaciones que pueden trabajar en un mismo reto, desarrollar una propuesta conjunta, pues sin duda alguna permite que haya un poco más de recurso y que sea más ampliada la posibilidad de generar impacto. Aquí se ha hablado en algunos de los paneles también todo lo que nos dejó la pandemia, Melanie. Evidentemente, mujeres a las que les pegó muchísimo más la pandemia, en muchos aspectos, evidentemente la salud es uno. Empezamos a hablar de salud mental, que antes pues realmente a nadie le pasaba por la mente. Nos sentíamos mal, sentíamos que algo estaba mal, pero nadie nombrábamos y nadie sobre todo se atrevía a decir estoy cansada, tengo burnout, me siento agotada. Aquí veíamos un testimonio, ¿no?, justamente de esto. ¿Cómo lo han vivido en Deblin, por ejemplo? ¿Y qué estrategias han tenido justamente para acercar estas herramientas a las mujeres, para que se acerquen y se atrevan a hablar de estas cosas que antes no hablábamos? Claro. Y nosotros, o sea, yo te puedo hablar, ¿no?, desde este lado de la empresa, de la formalidad, de lo que hoy hacemos para cuidar a nuestro personal en general, pero por supuesto que vimos que el estrés que había desde el lado de nuestras mujeres era súper importante, ¿no? Tristemente, y no solamente con nosotros, pero pues el mismo estudio de Women Matter habla de cómo perdimos muchísimo talento femenino durante esos momentos, porque o sea, es como impensable, ¿no?, el decir, bueno, pues alguien de mi familia está enfermo o necesitan que yo lo cuide y pues no lo voy a hacer porque no puedo. O sea, sí, normalmente es la mujer, esta figura socialmente cuidadora, la que dice, bueno, pues yo me sacrifico y lo hago. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros con estos grandísimos aprendizajes que trajo la pandemia en este nuevo estilo de operar, en nuestro nuevo estilo de liderar, es tratar de apoyar desde el lado de lo emocional, porque luego a veces estamos nada más pensando en, ¿no?, realmente una baja por una enfermedad física y cómo te apoyo porque no, pues tienes la cuestión médica, pero hay otro tanto de la misma importancia desde el lado emocional que lastima, que merma, que marca para negativamente para una empresa. Y lo que estábamos, ¿no?, si han estado en el resto de los paneles, pues al final del día pues, lo que estás buscando es el bienestar de tu gente, porque quieres el bienestar de esta empresa que representas, porque a través de ese vehículo es donde llevas bienestar a las personas que trabajan contigo. Entonces hemos hecho muchos esfuerzos para acercar, antes que nada,
para normalizar el hablar de tu salud mental, de que estás cansada, de que necesitas rebotar este problema con alguien. Y afortunadamente también la pandemia nos ha traído plataformas y tecnología en donde puedes acercar, ¿no? Nosotros tenemos 800 sucursales en diferentes ciudades de la República y gente por todos lados y puedes brindar este tipo de accesos que quizá a la gente no sabe cómo o le da pena o lo que sea, y que seas como este enlace entre ese apoyo. Y estamos tratando de veras promoverlo más, porque aunque esté, Sí. hemos visto que también hay como una, como no sé, como pena, como todavía este lugar de no me quiero dejar ayudar porque podemos con todo, entonces creo que es una labor bien importante el estar diciendo lo necesitas y tienes que cuidar tu salud mental también para que tú estés bien y tu familia esté bien. Y eso desde el lado hablado tuyo como el líder de tu empresa, la cabeza de empresa, creo que vale muchísimo, porque es aterrizar algo hacia el resto de tu personal. Vamos a hablar un poco, Sofía, del tema de qué pasa también en el sector salud, ya directamente en el sector salud con las mujeres, porque ustedes pensarán, el 70% de las trabajadoras en sector salud son mujeres. Bueno, las condiciones deben de ser muy buenas, ¿no? Pues no. Otra mala noticia para la tarde, no es así, y Sofía tiene unos datos impresionantes que nos puede compartir, porque al igual que en otros sectores, hay muy pocas mujeres en puestos directivos y que ganan lo que ganan los médicos hombres. Sofía. No, sin duda. A ver, primero que nada quiero darle un reconocimiento a Juana Ramírez, que estaba hasta hace 30 segundos sentada aquí en primera fila. Aquí estaba. Porque ella fue quien tuvo la idea y permitió, digamos, siendo la socia facilitadora para hacer ese estudio, en el cual lo que hicimos fue hacer una revisión hacia adentro de justamente cuál era la situación de las mujeres en el sector salud. Nos enfocamos en 3 rubros, insisto, mujeres como proveedoras de servicio, digamos enfermeras médicas, como mujeres pacientes y como mujeres cuidadoras. En el caso de además la gente que trabaja en el sector salud, es 2/3 partes femenino y 1/3 parte masculino. Es un sector sumamente feminizado. Uno pensaría que, bueno, pues ahí seguro hay buen balance hogar y profesión. Era su error. Igual que en el mercado laboral, los hombres trabajan 1/3 parte de lo que trabajan las mujeres en casa, incluyendo en el sector salud. Quiere decir que tú sales de tu casa después de un turno de 48 horas de cuidar a alguien y todavía tienes que llegar a hacer la comida de la semana, lavar la ropa y demás. Y eso es el estándar. Eso por un lado. Pero por el otro, también en un sector donde 2/3 partes son mujeres, dirías, hay más liderazgos femeninos, seguramente. Pues no. 1 de cada 9 liderazgos es, 1 de cada 9 liderazgos es mujer y todo el resto son hombres. Entonces, realmente cuando te empiezas a preguntar por qué en un lugar donde trabajan tantas mujeres no hay mujeres en la cúpula, bueno, porque obviamente las reglas del juego están hechas en un sistema donde los hombres tienen el privilegio de mandar sobre su uso del tiempo, que al final eso regresa al uso del tiempo, a qué nos dedicamos las mujeres. Entonces, en resumen, vemos que hay una brecha salarial, un menor acceso, digamos, a estas posiciones de toma de decisiones y por lo tanto menor número de políticas públicas o de políticas empresariales para beneficiar a las colaboradoras, porque si tú eres un hombre médico reconocidísimo con 60 años de trayectoria en el sector, pues vas a tomar decisiones ejecutivas respecto a qué tipo de seguridad social, guarderías, qué tipo de horarios deben tener las compañeras en el sector de la enfermería. Entonces no hay una compenetración y ahí es donde ves que la representación importa muchísimo. Cuando hablamos de inequidad en la salud, hablamos no solamente de mujeres mayores, de mujeres en mediana edad, mujeres de 20, 30, 40, 50 años, no. Hablamos también de la inequidad que existe en niñas y en adolescentes y en la problemática que hay porque México, desgraciadamente, tenemos un país en donde está creciendo el número de niñas y de jóvenes adolescentes con embarazos tempranos. Y justamente, ¿qué pasa con una niña de 11 años o de 15 años que tiene un embarazo y entonces pues su vida
evidentemente, ¿cómo le damos acceso a esa niña para que pueda tener mayores oportunidades? Sí, definitivamente eso hace una diferencia muy grande en la vida de una niña. Una mujer en sus primeras 2 décadas de vida debería estar estudiando, disfrutando de su existencia, de su juventud y no cuidando un bebé. Pero lamentablemente la realidad en el país es que no solo tenemos embarazo juvenil, tenemos embarazo infantil. Niñas de 10 a 14 años siendo mamás, y eso es una preocupación muy grande porque está comprobado que si se logra diferir la maternidad, si una mujer rebasa esta segunda década de vida y se embaraza más adelante, su acceso a la educación, a la preparación profesional, a la inclusión, a la economía formal, que es la que contribuye al crecimiento de este país, pues será mucho más grande, ¿no? Una niña que se embaraza en las 2 primeras décadas de su vida pierde totalmente este acceso a la educación, acceso a la preparación profesional y acceso a la inclusión a un trabajo formal, porque la mayoría de ellas, la única opción con la que se encuentran es el trabajo informal, y eso por supuesto no contribuye de ninguna manera al crecimiento y al desarrollo de este país, ¿no? Está comprobado que si logramos romper esto, si logramos que las mujeres se incluyan a la economía formal, hay el PIB podría ser hasta un 22% mayor. Así que creo que en la medida que dimensionemos el impacto que esto tiene, entonces vamos a desbloquear el problema y vamos a hacer mucho más esfuerzos y vamos a poner mucho más atención en cambiarles la vida a estas niñas. Porque es el origen. En estos paneles hemos hablado de mujeres maduras, ejecutivas, las que ya están en la economía, pero el problema no se resuelve ahí. El problema se resuelve desde que son pequeñitas y hay que apoyarlas, número 1, para que sepan que tienen acceso a métodos anticonceptivos, que tienen acceso gratuito, que ellas pueden acudir a las instituciones y de manera gratuita tienen el derecho de que se los provean, y también a enseñarlas a ser dueñas de su cuerpo, que sepan que hay derechos sexuales y reproductivos y que los deben y pueden ejercer. Creo que eso hace una diferencia de origen. Y aquí quiero empatar justamente esto para que nos hablen ambas de la experiencia que se está teniendo ahora mismo en la alcaldía Xochimilco, en donde se puso pues en marcha un programa justo para erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. Porque no sé si lo saben, pero la alcaldía Xochimilco es la que mayor índice aquí en la Ciudad de México tiene de embarazo adolescente. Platíquenos rapidísimo cómo están haciendo ese programa. Sí, la verdad que quizá coincidencia. Nosotros tenemos una planta de manufactura en la alcaldía Xochimilco. Afortunadamente damos oportunidad de trabajo a muchas mujeres que viven ahí, pero lo cierto es que Xochimilco, aunque pertenece a la Ciudad de México, pareciera que no. Todavía hay un asunto de machismo, discriminación, marginación, y esto pues desencadena que la estadística de embarazo infantil y juvenil sea la más alta en la Ciudad de México. Entonces hacía total sentido que nosotros arrancáramos con un proyecto. El más urgente es el infantil porque tiene que ver con un tema de derechos humanos, ¿no? Es algo mucho más preocupante. La meta de este programa es erradicar el infantil, y el juvenil, el que va de los 15 a los 19 años, disminuirlo. Y ese es un proyecto donde estamos poniendo muchos esfuerzos, pero esfuerzos estratégicos y que vamos a medir resultados. Ahí no sé si quieres complementar. Mecanismos de financiación para este tipo de programas, por ejemplo. Así es, tomando como base esta experiencia en Xochimilco e inspirados, la verdad es que me gustó mucho el nombre de este summit, decía acelerar el futuro. Y la verdad es que estamos pensando justamente en las niñas y en las adolescentes para tratar de traer más recursos a la mesa y poder, inspirados en diferentes tipos de mecanismos, este en particular es un mecanismo que toma elementos de un pago por resultados, donde tenemos participantes que van a estar activos alrededor de poder hacer una inversión en una temática como esta, no solamente pensando en el impacto positivo que van a tener alrededor de erradicar y de disminuir aquellos embarazos en niñas y adolescentes, sino también incluso tener un retorno sobre la participación en ese proyecto. Esto cambia la lógica de la donación
o del altruismo a una lógica de una inversión de impacto que va a tener un resultado muy interesante en torno a resultados en desarrollo y por otro lado en resultados también financieros. Esta iniciativa que la estamos pensando en 2 estados en México, acompañados con Organón, también con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, como promotores de esta iniciativa de se puede y se puede pensar en grande. El erradicar a veces lo vemos como un sueño, pero ¿por qué no? O sea, necesitamos que menos niñas estén siendo violadas. En México, cada día 1000 niñas se están embarazando sin planearlo, y de esas 1000 niñas, 24 tienen menos de 14 años. Es una realidad muy triste, y esto sumado también a una realidad en torno a los embarazos subsecuentes que hacen que tengamos que tomar acción, y nuevamente retomo el tema de acelerarlo y traer aliados a la mesa, esas intervenciones para que la niña tome control de su cuerpo, tome la decisión de no embarazarse, que piense en el futuro y poder lograrlo sin truncarlo a través de un embarazo, poder darles herramientas de empoderamiento económico. Hemos pensado en muchas alternativas, una de las que más nos suena, y esta mañana oí algunos de los ponentes esta tarde, es justamente el empoderamiento económico, cómo lograr que esa niña tenga la posibilidad o bien de vincularse al mercado laboral o bien avanzar en temas de emprendimiento, pero que esa generación de ingresos le permita tener un mayor empoderamiento alrededor de tomar una postura sobre la anticoncepción. Entonces, estos mecanismos, para concluir, en este caso un mecanismo de pago por resultados, pues va a permitir que tanto multilaterales como agencias de cooperación con quienes ya hemos tenido unas primeras conversaciones nos acompañen en este desafío para lograr tener una mayor cobertura en torno a las niñas y hacer que estas que hoy están en una edad menor, o sea, 10 a los 19 años, puedan tener una realidad distinta, puedan tener unos futuros diferentes y podamos empoderarlas definitivamente a través de traer recursos a la mesa. Empoderar, esa es una de las palabras, Melanie, porque tú hablabas en tu intervención de las cuidadoras. Decías, generalmente cuando se trata de cuidar a un enfermo, prácticamente lo que decimos son las mujeres. Y sí, el 97% de las personas en el mundo que cuidan a un enfermo somos mujeres. Siempre es nosotras. Y en un entorno en donde estamos envejeciendo, donde la población, hablo en México, cada vez más se acerca a ser más longeva, donde se van a necesitar más cuidadoras, ¿cuál es el reto como país? ¿Cómo desde la empresa se puede también impulsar, apoyar a que justamente también ahí no haya inequidad? ¿Por qué solo las mujeres tenemos que hacer esos? Yo creo que más allá cuidadoras? de solamente la parte de cuidadora, y de verdad que estoy azorada de los datos, porque o sea, conocimiento es poder, y entre más podemos escuchar, más podemos nosotros influir, y me siento tan más comprometida con lo que siempre he pensado en cuanto a la responsabilidad que tenemos como empresarios de entender justamente eso, que hemos vivido y ha resultado, pero con estas consecuencias, las reglas de trabajo, puedes entrar a trabajar porque eres mujer y puedes entrar a trabajar siempre y cuando entres con estas reglas, que fueron hechas por y para hombres, para las necesidades específicas de los hombres, que tenían, ¿no?, normalmente alguien en casa cuidando niños, estando presentes, ¿no?, quizá previniendo que sus niños estuvieran solos. Y hoy tenemos una responsabilidad gigante para entender que las cosas tienen que cambiar, que necesitas como empresariado voltear a ver esas reglas y entender que necesitamos madres y padres presentes en las familias, que no puedes esperar que tú tengas gente trabajando desde que amanece hasta que anochece, que tengan un ratito de tiempo libre y que pienses que las familias se van a criar solas. O sea, el tejido social está resentidísimo por las reglas con las que hemos tenido que entrar a jugar el juego del trabajo, porque ha sido sin equidad, lo ha sufrido nuestra familia. Y tenemos que regresar y voltear a ver que los cambios están en
nuestras manos. Y desde el empresariado tenemos que voltear y entender que tenemos una responsabilidad también, sí para producir, sí para dar resultados y bienestar, pero no es qué logras, es cómo lo logras. Y lo tenemos que hacer de la mano de una sociedad mucho más equitativa, justamente para estar, ¿no?, minimizando estas consecuencias terroríficas. Y vamos cerrando el panel. Adelante, Sharon, A mí, con las últimas a mí me gustaría reflexiones. construir sobre esto. Creo que las empresas tenemos una gran responsabilidad de implementar políticas internas que realmente escuchen y atiendan lo que para una mujer es importante, porque no siempre el salario es lo más importante para una mujer, ojo. Y ahí hay muchos mecanismos. Yo orgullosamente les puedo compartir varias cosas que hemos hecho en Organon. Y estas políticas resultan empáticas con las mujeres. Por ejemplo, otorgamos una licencia de maternidad mucho más extensa a la que exige la ley. Otorgamos días adicionales de bienestar que una mujer puede tomar para que ese día vaya a las juntas de la escuela, atienda a sus papás, atienda a sus hijitos enfermos, sin que eso impacte su salario y sin que se descuente de sus días de vacaciones. Damos licencias de maternidad cuando una mujer decide adoptar un bebé o un niño en la edad que sea. Cuando hay una incapacidad por maternidad, nosotros hacemos un pago complementario adicional a lo que la seguridad social cubre. Y una que a mí me encanta y que estamos muy cerca de ella, nosotros otorgamos el Día de la Mujer Libre, y ese día promovemos que las mujeres lo dediquen a irse a hacer un check-up médico, una mastografía, o acompañen a una amiga para atender su salud. Entonces, creo que todos estos son beneficios que no se entregan en cash a una mujer, pero que una mujer valora muchísimo. Nuestras fundadoras están tremendamente felices con estas políticas que nosotros tenemos, que, ojo, para la empresa sí tienen un costo de mantenimiento y sí tienen un costo de implementación, pero cuando nosotros ponemos en la balanza el impacto que esto tiene en materia de productividad, de enfoque, que una mujer esté trabajando tranquila de que sus hijos están bien en casa, eso repercute totalmente en la productividad y en el engagement que las mujeres tienen cuando están en la oficina o en la planta de producción. Y eso, a la larga, en el balance, el retorno es mucho mayor que la inversión que la compañía hace. Sofía, ¿con qué retos nos quedamos? Primero que nada, muy contenta de escuchar el compromiso que hay desde las empresas. Yo les invito que además no pensemos solo en perpetuar los estereotipos de los cuales ya hablábamos, sino que las licencias de paternidad también las tomen los directivos, los hombres directivos, porque si no, siempre van a ser las directivas quienes la tomen y vamos a estar un pasito atrás. Entonces hay que empezar desde ahí. Y la otra cosa que me gustaría compartirles es, efectivamente, no todo es dinero. Pero hay rubros, como por ejemplo el ahorro, que están muy vinculados al ingreso. Sin embargo, cuando uno piensa quién ahorra, piensa pues en un hombre que gana más, que tiene mayor trayectoria, pero cuando controlamos por ocupación, por personas, mujeres que trabajan, las mujeres ahorramos más. Entonces, no hay que irnos siempre con esta idea de las mujeres cuidan y los hombres no. La tasa de participación de mujeres mexicanas en Estados Unidos es mucho mayor que las que hay aquí en México, es decir, más mujeres mexicanas trabajan allá que acá, y eso nos da cuenta pues que todos estos estereotipos del mercado laboral han ido mutando. Bueno, pues eso, una invitación a que vayamos viendo caso por caso. El embarazo infantil me parece una cosa muy importante y bueno, pues finalmente no esperemos a que el cambio venga de fuera, sino que pongamos manos a la obra. Y ojalá más empresas, y no solo sea Organon, ojalá muchas más compañías se interesen en proyectos como este que realmente pueden cambiarle el futuro al país y a muchas niñas. Claudia, comentario final. Enfatizo lo que acaba de decir Sharon. La verdad es que hemos pensado en 2 estados en México, pero ¿qué tal si soñamos con el país entero? Yo vivo aquí hace algún tiempo, agradecida con México y tengo todo el interés y todos los que estamos trabajando en esta iniciativa porque sea México el país referente en este tema. Por tanto, los invito, yo oía a muchos conversar ahora y decía, me muero de las ganas de tener esa conversación porque hay puntos de conexión a través de trabajo en género, diversidad, equidad o inclusión, hay
conexión alrededor del trabajo con niñas y adolescentes y ese grupo como stakeholder principal para muchos de ustedes, pero está también pensar en el futuro, en que esto vale la pena. Hay un estudio inicial que hace UFPA, y con esto termino, donde dice por cada dólar invertido en temas relacionados con anticoncepción y salud sexual y reproductiva, hay mínimo $15 de retorno. Entonces, yo definitivamente los invito, creo que desde las empresas de tecnología, empresas productivas, empresas también en salud, el sector financiero, pueden ser actores muy relevantes, así que estaríamos felices, Sharon y yo, de recibir de pronto comentarios alrededor de esto y poder conectar de manera muy clara cuál pudiera ser el valor que representaría esa interacción. Melanie. Nada, pues encantada de estar escuchando y viendo que tenemos muchísimo por hacer, pero que vale mucho la pena lo que podamos hacer hoy para las mujeres de nuestras empresas, poderles transmitir la seguridad que también se necesita. Siento que les debemos a nuestras mujeres, a nuestras madres de familia y los padres también, porque se trata de educar a la familia o de que nos reconozcamos como esta sociedad que quiere ese bienestar. Y creo que a cada quien le toca desde su diferente, ¿no?, trinchera, ¿no?, la mía pues netamente de empresa, el voltear a ver qué es lo máximo que podemos hacer y empujarlo, porque naturalmente no va a pasar, sí tiene que estar en una agenda, sí se tiene que medir, sí se tiene que comprometer, porque no es algo que pase naturalmente. Sin embargo, es algo que se aprecia muchísimo también por los hombres y las mujeres de la empresa. Y eso vale muchísimo, ¿no? El poder tener gente que está comprometida con tu estrategia, no solamente, insisto, no solamente la estrategia de empresa en cuanto a resultados, pero la estrategia de empresa en cuanto a una parte tan importante en la sociedad. Entonces, pues feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues gracias a las 4 por habernos platicado de lo que están haciendo, los retos que hay, ponernos el diagnóstico que tenemos en México. Y pues nada, hay muchos retos, pero como ustedes lo dicen, estamos con las personas indicadas para comenzar poco a poco a abatir la brecha que tenemos en materia de salud y pues ojalá que se empiecen a ver esas diferencias y en los próximos años estemos hablando de cómo las empresas comenzaron a meter ciertos cambios y que van haciendo la diferencia. Muchísimas gracias, por favor, por estar en este panel. Gracias. Y antes de irnos… Gracias.